Muy buenos días, profesora. Vamos a presentar nuestro video de artículos. La música en la Edad Media y el Renacentista. La música en la Edad Media y Renacimiento fue un fenómeno complejo que trascendió el simplemente el entendimiento e influyó profundamente la sociedad, la política y la cultura de la época. Desde la influencia de la Iglesia Católica hasta el surgimiento de la música secular. Este periodo marcó un punto de inflexión en la historia de la música occidental, sentando las bases para el desarrollo de la música moderna. La música medieval, entre la ciencia y el número sonoro de arte de belleza. Análisis político. En la Edad Media, la música cumplía funciones más allá del entendimiento. Era una herramienta consolidación del poder de la Iglesia y de las cortes monárquicas. La estandarización y el canto gregoriano bajo el Papa Gregorio Magno y los esfuerzos posteriores para regular la música en la liturgia sirvieron como mecanismos para unificar la fe cristiana y fortalecer la autoridad papal. Esta centralización fue resistida en algunas regiones, como en Castilla, en canto mozárabe, que se oponía a las directrices romanas, destacando una tensión política entre las autoridades locales y el poder centralizado en Roma. Análisis histórico. Históricamente, la música medieval muestra una evolución desde una influencia griega, oriental, bizantina, hacia una forma distintiva europea. Desde el siglo XII, el interés por la teoría musical empezó a desarrollarse en gran parte a través de la tradición pitagórica. Figuras como San Ixaono, Sevilla y Roberto Lotz contribuyeron a la creación de una teoría del sonido que combinaba aspectos matemáticos y espirituales, estableciendo un marco teórico para la música que, durante siglos, permaneció como estándar. Análisis económico. La música en la Edad Media no solo tenía un valor espiritual, sino también económico, pues se conectaba a la producción cultural en los monasterios y cortes. Los monjes conservaban, transmitían el conocimiento musical y las escuelas abyeciales, como las Cluny, y que desempeñaron un papel crucial para la formación musical. Además, con el surgimiento de trovadores y juglares, la música se expandió hacia el ámbito secular, lo que impulsó una economía alrededor de la música cortesana y el entretenimiento en festividades y celebraciones. Culturalmente, la música medieval estaba implementada en electos de vinculaba ciertos modos o escalas con estado de ánimo y moralidad. La música sacra y teórica del canto gregoriano se consideraba elementos que ayudaban a acercar el alma hacia lo divino y se diferenciaban claramente de la música profana, que a menudo se venía como menos virtuosa. La obra Roman Youth resalta la influencia de la música de sentimientos, comportamientos humanos, reforzando el pensamiento de la época de que la música podía tener influencia moral. La musicología en Colombia. Análisis político. El desarrollo de la musicología en Colombia muestra la influencia de las estructuras en el poder de percepción de promoción de ciertos géneros y estilos musicales. Durante gran parte del siglo XX, la música en Colombia estuvo marcada por tensiones entre música popular y académica, donde las instituciones promovían la segunda fortalecer un nacionalista elística dando un enfoque político privilegiaba la música europea y académica de símbolo de desarrollo y orden, relajando la música tradicional y popular. Históricamente,
El texto refleja una evolución de una musicología desde una perspectiva nacionalista, centrada en la recopilar y legitimar identidades musicales, hacia el enfoque interdisciplinario. Los primeros estudios se orientaban en torno a grandes personajes y compositores, mientras que a partir de los años 80 se integraron disciplinas como la antropología y la sociología, expandiendo un análisis de la música para incluir contextos culturales y sociales, lo que facilitó una comprensión completa de la historia musical colombiana. Eh, Análisis económico. El avance de la musicología colombiana también se vio afectado por limitaciones económicas, tanto en términos de financiación para investigación como la infraestructura para su desarrollo, la escasez de recursos para conservar archivos musicales y documentar el patrimonio musical nacional limitó la capacidad de investigación. Sin embargo, la expansión de la industria discográfica y la radio ayudó a difundir algunos géneros populares, generando una economía alrededor de la música que, si bien era más comercial que académica, impulsó el interés de estudio musical. Culturalmente, el documento evidencia cómo la música colombiana ha sido un reflejo de diversidad de región del país y sus complejas identidades sociales. La interacción entre géneros y estilos ha servido para crear una identidad musical nacional que refleja las influencias indígenas, africanas y europeas. La música tradicional y popular ha sido un símbolo de resistencia cultural frente a las normas impuestas desde las élites, y mientras que la musicología moderna ha promovido un entendimiento de musical, un fenómeno cultural complejo que influyó prácticas populares y académicas. La música medieval iniciadora de la música moderna. 1. Análisis político. Durante la Edad Media, la música estaba estrechamente vinculada con el poder de la Iglesia Católica, que era la institución más influyente de la época. La Iglesia controlaba las prácticas musicales y utilizaba el canto gregoriano como medio para unificar la liturgia y fortalecer su autoridad. Las monarquías también apoyaban ciertas formas musicales en sus cortes para consolidar su poder y legitimidad, creando una relación entre la música y el poder político. 2. Análisis histórico. Históricamente, la música medieval marcó el inicio de la evolución de la teoría musical en Europa. A partir del siglo IX, los monjes comenzaron a desarrollar métodos para anotar música, como la notación neumática, que fue fundamental para preservar y difundir el repertorio musical. Este periodo estableció las bases para el desarrollo de las estructuras melódicas y armónicas, elementos que influenciaron la música en los siglos posteriores y que son la base de la música occidental moderna. 3. Análisis económico. La música medieval no era solo un arte, sino también una actividad económica importante dentro de las instituciones eclesiásticas y cortesanas. La formación musical, en su mayoría controlada por la Iglesia, requería recursos para educar a los coristas y músicos. Además, la nobleza y el clero financiaban la creación de instrumentos musicales y el entrenamiento de músicos como forma de promover su estatus y cultura, invirtiendo en la música como parte del prestigio institucional. La música medieval, un puente entre lo sagrado y lo mundano. Análisis cultural. Culturalmente, la música medieval era tanto un reflejo de la espiritualidad de la época como una expresión de la vida cotidiana. El canto gregoriano se estableció como una práctica sagrada, mientras que la música secular, como las canciones de trovadores y juglares, reflejaba temas profanos, como el amor y la naturaleza. Esta dualidad entre la música religiosa y secular muestra la riqueza cultural de la Edad Media y el papel de la música como un puente entre lo sagrado y lo mundano. La música en la Edad Media. Religioso. El canto gregoriano como unificador de la fe cristiana y fortalecedor de la autoridad papal. Político. La música como herramienta de la consolidación del poder de la Iglesia y las cortes monárquicas. Económico. La música como la actividad económica en monasterios y cortes, impulsando la formación musical y entretenimiento.
Cultural. La música como reflejo de la espiritualidad y la vida cotidiana, con una dualidad entre lo sagrado y lo profano. La música en la Edad Media. Influencias. La música medieval recibió influencias de la música griega, oriental y bizantina, creando una forma distintiva europea. Teoría musical. El desarrollo de la teoría musical, basada en la tradición pitagógica, estableció un marco teórico que perduró por siglos. Desarrollo de la notación. La creación de métodos de la notación musical, como la notación neumática, permitió preservar y difundir el repertorio musical. Influencias en la música moderna. La música medieval sentó las bases para el desarrollo de las estructuras melódicas y armónicas que influyeron en la música occidental moderna. La música en la Edad Media y el Renacimiento fue un periodo de gran creatividad e innovación, que dejó un legado duradero en la historia de la música occidental, desde la influencia de la Iglesia católica hasta el surgimiento de la música secular. Este periodo marcó un punto de inflexión en la historia de la música, sentando las bases para el desarrollo de la música moderna.